Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Habiendo dejado a su otro yo para que revisara la ropa que había obtenido para su último cuerpo, y sintiéndose solo un poco celoso de que ella todavía pudiera usarla, Orochimaru volvió a concentrarse en otros asuntos. No tanto por elección como por necesidad, ya que tendría que darle al otro Orochimaru. Ella necesitaba otro nombre. Él era el único Orochimaru. Era hora de ver cuánto duraba realmente. Su intuición le decía que con el éxito que ya había tenido en el asunto, realmente era permanente, pero nada como esto se había hecho antes, al menos hasta donde él sabía, así que, aunque no dudaba, no dudaría, de sí mismo, aún reconocía la sabiduría de al menos contenerse lo suficiente para confirmar lo que ya sabía que era verdad. Fue solo el hecho de que, técnicamente, Naruto pudiera utilizarlo en una fecha posterior lo que le permitió manejar tal restricción. Claro, ya estaba funcionando para Orochimaru, pero se tendrían que realizar pruebas exhaustivas para cubrir todos los aspectos de la técnica. Pensándolo bien, eso también necesitaba un nombre ahora. Maldita sea. Odiaba inventar nombres, antes de dejar que Naruto lo usara. Por su propia seguridad, por supuesto, aunque también era consciente de que no era capaz de decirle que no al príncipe. Si se lo pedía, se lo proporcionaría. Orochimaru lo quería lo más seguro posible antes de que el joven daimyo siquiera considerara la idea de usarlo y, como Orochimaru no sabía todos los proyectos que Naruto tenía en marcha, no había forma de saber si ya tenía algo que pudiera usar esto. Todo el proyecto tendría que permanecer en secreto por ahora, algo que no le sentaba bien al Sannin Serpiente. No solo no podía compartir su éxito con su príncipe, sino que también podía estar negándole algo que necesitaba en ese momento. A Orochimaru no le gustaba pensar en eso. Lo mejor sería permanecer completamente ignorante por ahora y esperar que Naruto no tuviera nada entre manos. Con suerte, podría aprovecharlo de todos modos más adelante, cuando se considerara que no presentaba ningún riesgo. Bueno, por supuesto, tendría sentido. Este era el primer paso para concederle a su amado ahijado la inmortalidad que tan merecía. Tendría que hacer uso de ella para cambiar de cuerpo en algún momento. Puede que no fuera pronto, después de todo, Naruto parecía bastante cómodo en su cuerpo actual, pero en algún momento tendría que volver a adoptar un cuerpo más joven. Probablemente eso también fue lo mejor, porque le daría tiempo a Orochimaru para asegurarse de que estos cuerpos suyos duraran el mayor tiempo posible. No deberían tener que lidiar con la edad, pero siempre existía la posibilidad de que eso pudiera terminar causando otros problemas también en el futuro. Por supuesto, eso podría solucionarse cambiando de cuerpo con más frecuencia, pero Orochimaru realmente odiaría molestar a Naruto con eso. Solo debería tener que cambiar de cuerpo si quería cambiar de cuerpo, no quería ponerlo en una situación que lo obligara a hacerlo regularmente como lo había hecho Orochimaru durante la última década. Afortunadamente, Orochimaru tuvo mucho tiempo para asegurarse de que eso no fuera un problema, lo que significó que podía darse el lujo de tomar un descanso por unos días del proyecto en el que realmente quería concentrarse para volver a algunos de los otros. Dos sacrificios, por ejemplo, no habían cambiado el hecho de que el jutsu que había ideado todavía le quitaba la vida al usuario. No tenía idea de por qué. Tendría que intentar tener el nuevo espíritu. Orochimaru solo los había llamado Atamo por el momento. Realmente odiaba nombrar cosas. Realizar la invocación a continuación, suponiendo que pudiera enseñarle. Ella. Eso. El jutsu. Después de eso, tal vez pasaría al Kage Bunshin y vería qué pasaba con un Kage Bunshin normal y luego con un Kage Bunshin en un cuerpo físico. Eso era, sospechaba, lo que había separado a su propio Kage Bunshin de ser exactamente como él. Los Kage Bunshin eran entidades de chakra y, como todos sabían, chakra era la combinación de energías físicas y mentales de una persona. El primer Kage Bunshin, entonces, fue creado a imagen y semejanza de Orochimaru, y luego había cambiado el aspecto físico dándole un cuerpo propio. No era una gran diferencia, pero era suficiente para ser notoria. También es la única explicación que se le ocurrió para explicar el cambio. Quizás si él estaba en el cuerpo primero y luego dejaba que el Kage Bunshin tomara el control no cambiaría, porque el cuerpo ya estaría en sintonía con su existencia. Aunque de nuevo, tal vez no. Al reflexionar sobre sus otros cambios, siempre se había sentido ligeramente diferente también en los otros cuerpos.
Al principio pensó que tal vez se debía a una diferencia en el equilibrio químico de cada persona y a una cuestión de salud cuando él tomó el mando, pero era posible que hubiera algo más que eso. O bien esa era exactamente la diferencia y él la había subestimado todo este tiempo. Igualmente probable. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Kabuto se encontró con él en el pasillo. El joven no estaba exactamente corriendo, pero sus pasos eran obviamente apresurados, había pliegues de papel ondeando cerca de su cabeza para atraer la atención de Orochimaru. Orochimaru-sama. Gritó. Mis disculpas por interrumpir, mientras el hombre caminaba por los pasillos, la mayoría de quienes no lo conocían podrían haber quedado confundidos por las palabras de Kabuto, pero la mano derecha de Orochimaru había pasado tiempo más que suficiente para saber que, incluso si su maestro no estaba haciendo nada físicamente, probablemente estaba pensando en algo importante. Eran esos pensamientos por los que Kabuto ya se estaba disculpando por entrometerse. Hombre inteligente. Pero sentí que querrías que esto te fuera informado de inmediato. ¿Y qué sería eso? Si bien el tono de Orochimaru puede haber implicado dudas suficientes para hacer que los subordinados menores reconsideraran inmediatamente sus afirmaciones, en realidad confiaba lo suficiente en la competencia de Kabuto como para saber qué era realmente importante y qué podía dejarse para más adelante. Si se lo estaba planteando a Orochimaru, no tenía dudas de que era algo de lo que tal vez quisiera estar al tanto. Un mensaje del supervisor Hirobo. Le entregó los papeles, abiertos, por supuesto. Las únicas cartas que Kabuto no quería mirar eran las de Naruto. Aquellas que ya sabía que Orochimaru consideraba lo suficientemente importantes como para interrumpirlo, y se hizo a un lado inmediatamente para que Orochimaru pudiera continuar por el pasillo sin perder el paso. Kabuto se puso a caminar detrás de él, otra señal de que esto era importante. Estaba esperando recibir órdenes de quien fuera que Hirobo hubiera querido llamar la atención de Orochimaru. ¿Ah, sí? Echemos un vistazo, entonces. Y lo hizo. Leyendo mientras caminaba, no le preocupaba encontrarse con nadie más. No solo porque era un shinobi de rango S, sino porque no había nadie cerca que se atreviera a interponerse en su camino si lo veían acercarse. Bueno, además quizás de los lobos, cualquiera de los que lo buscaban aquí probablemente era un mensajero o tenía instrucciones de buscarlo directamente. Al principio, hojeó las páginas, sabiendo que gran parte de ellas estarían allí simplemente para hacer que su supervisor se viera bien, y en su lugar se concentró en algunas notas clave para obtener la idea general del informe. Normalmente, esto sería suficiente y los detalles no serían realmente importantes. Por ejemplo, saber que otro regalo para Naruto estaba en camino y con una escolta de lobos, nada menos, era bueno saberlo, pero no necesitaba saber quién formaba parte de él exactamente y cuándo llegaría. Saber que también se estaban reuniendo cosas para complementar el regalo demostraba que Hirobo se tomaba sus deberes en serio, pero Orochimaru no necesitaba saber qué eran realmente esas cosas. Ni siquiera sabía qué era el regalo. O bien lo había pasado por alto al buscarlo o Hirobo había decidido dejarlo como sorpresa. Eso estaba bien, tampoco necesitaba saberlo. Si no era adecuado cuando Naruto lo recibiera, Hirobo sería castigado. Era tan simple como eso. Sin embargo, lo que sí llamó su atención fue el hecho de que Iwa y Taki fueron mencionados en la segunda mitad y Orochimaru se encontró deteniéndose en medio del pasillo para darle al mensaje la atención que merecía. ¿Iwagakure estaba moviendo tropas a través de Taki? Un pequeño grupo que se dirigía a Takigakure no era demasiado importante, pero el hecho de que Iwa se dirigiera al sureste hacia Inokuni ciertamente lo era. Noki estaba tramando algo, eso era obvio, y eso significaba que Naruto probablemente necesitaba estar al tanto en caso de que entrara en conflicto con algunos de sus propios planes. Muy bien, Kabuto, nos ocuparemos de esto inmediatamente. Le devolvió el informe a su ayudante y este lo recuperó sin dudarlo. Estaba seguro de que acabaría en su escritorio más tarde, pero no era necesario que lo llevara consigo. Kabuto lo comprendía, ya que estaba bien entrenado en los gestos de Orochimaru. Envía un escuadrón para confirmar esto, quiero saber exactamente a dónde van y algunos números fiables para transmitir. Por supuesto, Orochimaru-sama. ¿Debo enviarle un mensaje a Tsukuyomi-sama? Técnicamente, debería haber sido Tsukuyomi Dono si Kabuto trabajaba para alguien más, pero Orochimaru fue muy claro al decir que él y todas sus fuerzas ya se consideraban pertenecientes al Señor de los Lobos, y eso lo convertía en el superior directo de Kabuto en lugar de un señor extranjero. Se le informará, Orochimaru le hizo un gesto con la mano. Tengo a alguien en mente para eso.
Me encargaré de ello. Orochimaru no tuvo que mirar hacia atrás para saber que Kabuto se habría inclinado ligeramente hacia adelante para esbozar una leve reverencia mientras continuaba manteniendo el ritmo de su maestro. Como desees. Seleccionaré un escuadrón de reconocimiento confiable de inmediato. Usando su mano izquierda para hacer un gesto de desdén, pudo escuchar los pasos de Kabuto alejarse para cumplir con su nuevo deber. Realmente era difícil encontrar una buena ayuda, estaba contento de tener a Kabuto en quien confiar. Por supuesto, también era consciente de que Jundo, ese espíritu del agua que había logrado invocar, se había escabullido de su vigilancia recientemente, pero esperaría para mencionarlo cuando no estuviera ocupado ocupándose de cosas más importantes. Los asuntos serios para Tsukuyomi venían antes de atormentar a sus subordinados, su príncipe ya le había recordado esa lección una vez. Probablemente fue a favor de Kabuto que Orochimaru supiera que Gaara también estaba en compañía del Sprite estos días, y ella tampoco parecía tener intención de dejarlo. Kabuto habría estado en muchos más problemas si no pudieran encontrarla en absoluto, y en aún más si ella realmente se hubiera escabullido con Naruto como su segundo sin duda sospechaba. Había dejado que el joven se preocupara un rato más, probablemente eso fuera castigo suficiente. Por supuesto, Orochimaru no iba a permitir que eso lo limitara. Atormentar a sus ayudantes, incluso a los buenos, era uno de sus pasatiempos favoritos. Continuando por el pasillo, Orochimaru finalmente entró en una de las habitaciones de invitados. Bueno, anteriormente habitaciones de invitados. El otro ella, estaba de pie en el medio de la habitación completamente desnudo mientras ordenaba la pila de ropa que la rodeaba. Orochimaru se tomó un momento para apreciar su trabajo. Realmente había hecho un excelente trabajo con ese cuerpo, esperaba que Naruto sintiera lo mismo. Tocando la puerta, procedió a entrar sin ser invitado. La otra Orochimaru se dio la vuelta, sus manos ya moviéndose para cubrirse. Yo construí ese cuerpo, Orochimaru puso los ojos en blanco. El único que alguna vez lo conocerá más íntimamente que yo será Naruto. Cubrirse no servirá de nada. Ella le frunció el ceño. Eso no significa que quiera que me mires. Simplemente ponte algo, te voy a enviar afuera. ¿Afuera? Acabo de recibir noticias importantes. Enviaremos un escuadrón para confirmar las cosas y reunir más detalles, pero no quiero esperar antes de informar a Naruto. Te envío para que se lo transmitas. Hizo una pausa. Y para obtener su opinión sobre tu cuerpo, supongo. Frotando la barbilla de Sasuke mientras pensaba, agregó, probablemente también un nombre. Es mejor que te demos uno que le guste de todos modos, también podríamos dejar que él lo elija. Naturalmente, se centró en la parte importante. Podré ver a Naruto-kun. Sus ojos se iluminaron considerablemente y él no estaba seguro de que ella pudiera borrar la brillante sonrisa de su rostro si hubiera querido. Sí, confirmó. ¡Qué perra afortunada! También te quedarás con él, a menos que él diga lo contrario. No creo que tenga que decirte que te comportes lo mejor posible, ¿verdad? Eso le valió una mueca de disgusto. Por supuesto que no, sé que es bueno para Naruto-kun. La mueca fue rápidamente reemplazada por una sonrisa maliciosa. O tan travieso como él necesita que sea. Maldita sea. Realmente había hecho un buen trabajo, ¿no? Hubo un alboroto en el pasillo afuera de su estudio privado. Normalmente Hiro lo ignoraría, generalmente era el resultado de sirvientes que se chocaban entre sí o alguien que se daba cuenta de que llegaba tarde a algo, pero su atención se dirigió hacia él cuando alguien llamó a su puerta. Era bien sabido que lo dejarían solo cuando se retirara a su estudio privado y era un día realmente raro cuando alguien ignoraba eso. O bien alguien nuevo en el palacio aún no estaba al tanto, en cuyo caso no debería estar cerca de esta parte del palacio en primer lugar, o había algo lo suficientemente importante como para demandar su atención de todos modos. Entra, ordenó. Hiro no tenía ganas de mudarse en ese momento, por mucho que odiara traer los problemas cotidianos del palacio a su santuario. Con suerte, era algo que, aunque fuera importante, se pudiera solucionar rápidamente. Perdió rápidamente esa esperanza cuando uno de sus sirvientes principales entró junto con el comandante Atsumari. Como el hombre que ocupaba el puesto más alto del ejército samurái de Hiro, no es un nombre del todo preciso, ya que el ejército de Inokuni no estaba compuesto únicamente por sus fuerzas samuráis, su presencia solo podía indicar un asunto de gran importancia. Hiro no tenía ninguna duda de que sería algo que valdría toda su atención en el futuro inmediato. ¿Qué es? Tsuchinokuni, mi señor, respondió el sirviente. Probablemente se trataba del mayor de los Korikawa, Noima, pero lo había confundido con su hermano Nanji muchas veces antes.
Takigakure informa que un escuadrón de shinobi de Iwa se dirigía a su aldea y tienen motivos para creer que una fuerza mayor se dirige al suroeste hacia Inokuni. Eso no sonaba bien. Nada bien. La intuición inmediata de Hiro fue que este era, muy posiblemente, el comienzo de la próxima guerra mundial shinobi. ¿Era esto el resultado de haber extendido el alcance de Inokuni demasiado lejos y demasiado rápido o simplemente había descubierto a dónde había desaparecido Tsukuyomi? No creía que ninguna opción fuera más reconfortante que la otra. ¿Razón para creer? Preguntó después de pensarlo un momento. Recibieron una advertencia sobre la presencia de Iwagakure antes de que llegara el escuadrón, mencionando el movimiento a través de Taki no Kuni a lo largo de su frontera sureste con Kusa no Kuni. Si se envió un escuadrón a Takigakure, sospechan que uno también habría ido hacia Kusagakure mientras el resto de la fuerza continuaba. ¿Tenemos alguna idea de por qué? Se podría explicar que Kusa preparó un flanco amistoso sin avisarnos de antemano. Si hubieran ido directamente hacia allí, habríamos tenido una advertencia previa, pero no están dispuestos a hacer avanzar a las tropas sin asegurarse de tener una forma de retirarse si es necesario. Atsumari habló. Eso indicaría que esperan que la fuerza más grande se enfrente a alguien dentro de Inokuni, suponiendo que mantengan su rumbo. Taki haría lo mismo, pero también les impediría acudir en ayuda de Konoha mientras no les llegue la noticia. Entonces, ¿esperan suprimir información? Con el objetivo secundario de mantener sus espaldas cubiertas. Un ceño fruncido se dibujó en el rostro de Hiro. Así que realmente están buscando comenzar el próximo Ninkai Taisen. Esto reflejó el comienzo del Daisanji Ninkai Taisen demasiado para su gusto, Iwa se trasladó a Kusa para organizar ataques en Inokuni. Parece que esta vez tenían la intención de hacer algo similar sin mostrar sus cartas demasiado pronto. A diferencia de su intento anterior, este al menos comenzaría principalmente en el territorio de Inokuni en lugar de tener a las dos aldeas más grandes luchando entre sí en Kusa no Kuni. Obviamente, el objetivo aquí era estrictamente causar daño a Inokuni. Si estaban ocupados luchando contra Iwa aquí en su tierra natal, entonces había una buena probabilidad de que perdieran el control sobre Kase no Kuni, lo que dejaría vulnerable a Iwa también. Hiro frunció el ceño. Parecía que esperaban entrar y tomar su imperio recién expandido para ellos. Bastardos. A juzgar por las expresiones de Atsumari y Noima, ya habían llegado a una conclusión similar. Deténganlos, si ya planean retirarse a Kusa, déjenlos que lo hagan ahora. Kusa, Ame, diablos, incluso Kawa es mejor que ellos estando en tierra de Inokuni. Taki debe ser evitado, puede que tengamos que llamarlos, pero si tenemos que hacerlo, su uso podría ser como un escudo para ganar tiempo para desplegar más fuerzas. Envía un mensaje a Konoha, quiero que sus fuerzas tomen el control de las tuyas lo antes posible, Atsumari. Preferiría mantener tus tropas más centradas para que podamos responder a cualquier otra cosa que puedan intentar. Por supuesto, Daimyo-sama, comenzaremos y nos retiraremos tan pronto como llegue Konoha. Atsumari no esperó a que lo despidieran y se dirigió de inmediato a ver que se cumpliera la voluntad de su señor. Haría sus propios cambios, por supuesto, para asegurarse de que las cosas salieran como Hiro quería, pero ese era su trabajo y ambos lo sabían. El daimyo era la voluntad y el comandante Atsumari era el camino. Y enviaré un mensaje a Konoha inmediatamente, le aseguró Noima. ¿Nos ponemos en contacto con alguien más? Kiri era una opción, pero Hiro necesitaba que mantuvieran a raya a Kase no Kuni en ese momento para evitar que se convirtiera en otro frente del que tuvieran que preocuparse. Una advertencia probablemente los ayudaría, pero también la enviaría a través de Konoha. De todos modos, actualmente estaban informando directamente a Asuma y el Hokage sabría mejor cómo lidiar con los recursos shinobi contra una amenaza shinobi. Hiro no era tan tonto como para pensar que era un experto en asuntos shinobi. Y luego estaban los lobos. No. Nami no Kuni estaba en el extremo opuesto de Inokuni y sería bueno tener algo de reserva a lo que recurrir si su propio ejército necesitaba apoyo en la mitad sur de su país más adelante. Tenía la sensación de que, incluso si Atsumari los expulsaba de Inokuni a través de países menores, probablemente intentarían avanzar hacia abajo y sobre Kawa no Kuni en algún momento para estar más cerca de la capital de Inokuni. No terminaría la guerra que iban a iniciar con Konoha incluso si tomaran el poder, pero ciertamente dificultaría las cosas para Konoha y, bueno, Hiro probablemente estaría muerto. También tendría que enviar a sus hijos a algún lugar, por si acaso. Por ahora, solo Konoha. Avísalen para que también transmitan la advertencia a las fuerzas de Kirigakure en Kase no Kuni.
No queremos que los tomen por sorpresa si Iwa se retira e intenta dirigirse al sur para rodearnos y no tengo fuerzas suficientes para cubrir por completo nuestras fronteras occidentales. Como desees. Al igual que el comandante antes que él, Noima se retiró del santuario de Hiro, dejando al daimyo con sus pensamientos. ¿Cómo era posible que ya lo hubiera extrañado cuando lo único de lo que tenía que preocuparse era de que Tsukuyomi desapareciera de la faz de la tierra? Si bien su objetivo actual era sin duda más importante, el nuevo Orochimaru, a pesar de todas sus pequeñas diferencias con el original, aún poseía los recuerdos del original desde el punto en que fue creada y, como tal, había decidido hacer una parada rápida en su camino a la base de Yunokuni de Tsukuyomi. Afortunadamente no fue necesario ningún desvío, la capital de Yunokuni estaba de camino a la nueva base desde Nami no Kuni, lo que significaba que el retraso solo debería ser del orden de minutos, posiblemente una hora si había algo que necesitaba desesperadamente su atención. En realidad, no creía que ese fuera el caso. Después de todo, esta era la misión de Akishi, por lo que todos los problemas también eran de él. Claro, podría pedir ayuda, pero no dependía de Orochimaru encontrar una solución. Orochimaru podría llevar consigo cualquier solicitud que tuviera y reflexionar sobre ella en la nueva base después de cumplir con su objetivo principal. Eso también le permitiría ver si Naruto le permitiría ayudarlos de esa manera. A pesar de que, en última instancia, era una prueba para demostrar la utilidad de Akishi y de los hijos de O, también era cierto que su éxito beneficiaría enormemente a Naruto y a sus lobos. Akishi necesitaba tener éxito. O, al menos, necesitaba fracasar de una manera que no arruinara todo el tiempo que ya había invertido en el proyecto para que alguien más, como la propia Orochimaru, pudiera intervenir y terminarlo por Naruto. Esta también sería una buena oportunidad para que ella descubriera cuánto progreso había logrado el Haggyun, algo que estaría feliz de comunicarle a Naruto mientras entregaba su mensaje original. El hecho de que Naruto estuviera contento de que se lo hicieran saber, asumiendo que Akishi no le estuviera dando informes regulares, algo de lo que Orochimaru dudaba mucho, era solo un pequeño beneficio para ganarse su favor. Orochimaru podía haber tenido una buena posición entre Naruto y sus fuerzas, pero este Orochimaru no podía confiar completamente en eso. Además, cualquier cosa que la diferenciara del resto, de forma positiva, era algo muy bueno a sus ojos. Por eso, Orochimaru se vio obligada a colarse en Era Yonsenki de Nichi en busca de los hijos de la serpiente dorada. Aunque técnicamente Yunokuni no tenía ningún shinobi propio, sí empleaban a una variedad de shinobi, desde shinobi autodidactas sin siquiera un escuadrón hasta equipos formales empleados en las principales aldeas y samuráis de las naciones elementales. Lo último que necesitaba era que alguien la reconociera y causara un alboroto. No solo dificultaría el seguimiento de las serpientes, sino que tendría que apartarlas de su camino para evitar atraerlas de nuevo hacia Naruto en la nueva base. La maldita cosa ni siquiera estaba terminada todavía, sería un desastre absoluto que lo arruinara ya. Por supuesto, este Orochimaru no se parecía en nada al Orochimaru que cualquiera reconocería y mientras no invocara serpientes a la vista de todos, nadie tendría realmente ninguna razón para asumir que ella era la Sannin serpiente. Desafortunadamente, ella no estaba realmente acostumbrada a ese hecho en ese momento. Orochimaru en su forma normal tenía que tener cuidado de que no lo reconocieran cuando necesitaba mantener las cosas en silencio y su cuerpo actual de Uchiha Sasuke atraería atención no deseada con la misma facilidad. Naturalmente, el hecho de que este Orochimaru no fuera reconocido fue la razón por la que la había enviado en lugar de ir él mismo, pero en ese punto las dos sensibilidades estaban muy separadas y él no se había molestado en decir lo que supuso que era bastante obvio. Tal vez ya estaba pasando por alto el hecho de que, si bien ella tenía sus recuerdos, era una existencia nueva y casi única que no tenía ni un día de vida. Eso cambiaría con el tiempo, obviamente, pero por ahora significaba que ella seguía con los hábitos que provenían únicamente de su existencia. No es que eso la afectara tanto. Yunokuni era conocido por sus lujosos resorts, no por su seguridad. Al encontrar una calle lateral vacía, no tan común como uno podría esperar, pero este era el corazón de la ciudad más grande de Yunokuni, que estaba fuera de la vista de las calles principales, Orochimaru rápidamente invocó algunas docenas de serpientes propias. Manda podría desafiarla regularmente, o lo hizo, ella no lo había llamado desde que quería enviarlo para ayudar a Naruto en Mizunokuni, pero ninguna de las otras serpientes invocadas se atrevió a cuestionar su autoridad como titular de su contrato.
Podrían cuestionar su elección de pieles, y con qué frecuencia parecía mudarlas, pero ese era otro asunto completamente distinto y algo que ninguno de ellos se atrevería a mencionar en su presencia. Una Kyun y un pequeño grupo de hijos de O están aquí en esta ciudad, realizando el trabajo de mi príncipe. Encuéntrenlos e infórmeme rápidamente. Las serpientes intercambiaron miradas de sorpresa. Una Kyun. Aquí. En esta ciudad. El gran anciano Koshi mencionó a tu ahijado, ¿era cierto? Los silenció a todos con una mirada fulminante. Puede que no fueran los ojos dorados por los que era conocida, pero su verde esmeralda era más que capaz de revelar bordes afilados y cortar directamente sus corazones. Las serpientes parecieron encogerse por un segundo antes de recordar sus órdenes y dispersarse para verlas hechas. Definitivamente no fue un esfuerzo por escapar de su mirada. No. En absoluto. Bueno, quizás un poco. Con sus exploradores enviados a Era y Onsenki de Nichi, Orochimaru buscó la pared más limpia cercana, todas estaban en muy buenas condiciones, de hecho, para su sorpresa, y se puso cómoda apoyándose en ella. Supuso que podría haber creado su propio Kage Bunshin y enviarlos, pero pensó que eso podría terminar atrayendo más atención de la que le importaba en ese momento. Desafortunadamente, tampoco podía usar el tiempo para explorar la ciudad. Su yo original en realidad nunca había estado allí, por lo que no tenía recuerdos reales del lugar, solo un poco de conocimiento sobre él en el sentido más general, porque si alguna de sus invocaciones encontraba lo que ella estaba buscando, necesitarían saber dónde encontrarla para informarle. Técnicamente, algunas invocaciones podían convocarse a sí mismas a la ubicación de cualquiera que estuviera en un contrato, pero se necesitaba una cantidad sustancial de su propia energía para manifestarse de esa manera, evitando el sacrificio de sangre y chakra como eran, y esas serpientes tendían a ser bastante más grandes de lo que ella podía usar en este entorno. Tampoco estaba completamente segura de que pudieran convocarse a ella y no a él, de vuelta en Nami. Eso causaría un verdadero desastre y ni siquiera quería considerar cuánto tiempo terminaría desperdiciando. Sin embargo, los dioses parecieron sonreírle hoy, porque apenas 10 minutos después uno de ellos regresó. Orochimaru-sama, le susurró, invitándose a trepar por sus piernas y posarse principalmente alrededor del obi que había atado alrededor de su cintura para mantener cerrado su kimono púrpura. He localizado el Kyun. ¿Estás seguro? El nido grande olía a sol. No era exactamente un sí, pero serviría por ahora. Bien, asintió ella, apartándose de la pared. Guíame. Cuando llegaron, solo unos minutos después, Orochimaru no podía creer lo cerca que había estado con solo entrar a la ciudad. También estaba más que un poco sorprendida por el edificio que estaba mirando. Un gran nido, de hecho. No era exactamente un palacio, pero definitivamente una especie de mansión. Quienquiera que viviera allí, aparentemente con los Kyun y los hijos de O, obviamente era muy adinerado. Supuso que eso tenía sentido, considerando cuál era su misión. ¿Entraste? No, señor Orochimaru. Es hora de arreglar eso. Encuentra a uno de los niños o a los Kyun, haz que envíen a alguien para que me muestre la entrada. Ella era más que capaz de entrar por sí misma, sería un asunto trivial, pero eso confirmaría que era el lugar correcto, sin correr el riesgo de atraer la atención hacia ella. Como mucho, los ocupantes de la casa encontrarían una serpiente en su hogar y tratarían de deshacerse de ella. La serpiente se deslizó por su cuerpo y fue a buscar a alguien, desapareciendo de la vista por un minuto o dos antes de regresar sobre los hombros de un joven bien vestido. Orochimaru no se había escondido y rápidamente la vio y se dirigió hacia ella. Incluso si no pudiera verla, la serpiente probablemente le habría dado instrucciones para llegar hasta ella. Honorable invitada, la saludó con una profunda reverencia, teniendo cuidado de no dejar caer la serpiente de sus hombros. Akishi-sama me ha ordenado que te la muestre. Por favor, sígueme. Ella asintió, pero ni siquiera sabía si él lo había visto cuando se dio la vuelta y comenzó a guiarla de regreso a la casa incluso antes de levantarse por completo de su arco. Bueno, si no había nada más, la Kyun había hecho un buen trabajo al encontrar algunos sirvientes adecuados. Eso probablemente estaba ayudando bastante en sus esfuerzos por establecerse aquí en la capital para poder tomar el control de alguna manera. En realidad, Orochimaru todavía no estaba completamente seguro de cómo la hija mayor pretendía hacer eso. Tal vez preguntaría mientras ya estaba aquí, probablemente iría de la mano con la recopilación de una actualización para llevársela a Naruto. Este lugar era agradable, realmente agradable, observó Orochimaru segundo mientras la guiaban a través de la mansión hacia, supuso, de todos modos, aquí sí, la hija de O.
La estatua gigante del sol en el centro de la entrada también fue un buen detalle. Muy apropiado. Era bastante luminoso para ser el escondite de un culto, pero teniendo en cuenta que se trataba de un culto a una deidad solar, tal vez eso era de esperar. Sin embargo, no parecía muy de culto. Orochimaru se sintió un poco decepcionada. Incluso sus propias fuerzas en sus escondites parecían un culto más apropiado que este, aunque tal vez eso solo hablaba mal de cómo manejaba su aldea oculta. Probablemente debería abordar eso en algún momento. O, mejor dicho, él debería abordarlo en algún momento. Eso era algo que ella estaba más que feliz de dejarle al original para que se ocupara de ello. Lo único de lo que tenía intención de ocuparse era de asegurarse de que Naruto estuviera cómodo y bien cuidado. Como el original podría estar de acuerdo, eso era realmente lo único verdaderamente importante en el mundo. Fue bueno que ambos tuvieran un gusto excelente. Su guía se detuvo en unas puertas dobles cerca de la parte trasera de la mansión sobre las que habían colgado trozos de tela roja bordada con soles dorados. La falta de sutileza estaba empezando a hacer que el nuevo Orochimaru, y mucho mejor, en su opinión, se sintiera un poco incómodo. Como mínimo, podían intentar ocultar el hecho de que estaban organizando un culto a un dios olvidado hacía mucho tiempo con la intención de tomar el control de la ciudad. El culto, es decir, no esperaba que la propia serpiente dorada se preocupara por apoderarse del popular destino vacacional. Por otra parte, ¿qué demonios sabía Orochimaru? Ella solo conocía vagamente al dios serpiente y solo los rumores de las supuestas habilidades del amuleto que le había enviado a Naruto como regalo habían hecho que su toque volviera al mundo. Incluso esa había sido información difícil de conseguir, encontrar algo sólido sobre el Gran Kami había sido casi imposible. Diablos, incluso sus invocaciones de serpiente apenas parecían saberlo. Bueno, eso o simplemente se negaron a hablar de ello. En realidad, no había considerado esa posibilidad. Solo Manda se había atrevido a desafiarla, por lo que no tenía motivos para sospechar que los demás la traicionaran. Tendría que remediarlo, probablemente convocando al gran anciano Koshi para que le diera sus respuestas. Él, al menos, sería sincero y no le diría nada, al menos sospechaba, y, de todos modos, él era quien más lo sabría. Pensándolo bien, también lo guardaría para el original. Invocar a Koshi no era una tarea fácil y no quería correr el riesgo de desaparecer de algún modo. No sabía si eso era posible, pero no estaba dispuesta a probarlo en sí misma en el intento. Tampoco quería tener que lidiar con ninguna de las serpientes más grandes cuando podría estar centrando su atención en Naruto. Eso parecía un uso mucho mejor de su tiempo. Por aquí, Orochimaru-sama. La invitó a pasar con una reverencia, aunque la serpiente Sannin, segunda serpiente Sennin. No, eso no sonaba del todo bien, ella había sido la primera con ese título, incluso si era la segunda instancia de esa persona. Esto en realidad era bastante molesto. Notó que en realidad no le abrió la puerta. De hecho, ni siquiera tocó la puerta. Ella se tomó un segundo para mirarlo, buscando incluso un indicio de intenciones ocultas, e incluso miró hacia abajo, al piso de madera bien lustrado, para ver si había algo oculto en su rostro o en sus ojos. Sus ojos estaban firmemente cerrados en el reflejo, sin darle ninguna base para trabajar. De hecho, eso la hizo sentir un poco mejor. Por fin, al menos, algo estaba oculto. ¿Qué sentido tenía, o qué diversión, formar parte de un culto sincero? El ojo de Kaxi miró hacia la habitación oscura que tenía frente a él, observando a los agentes Anbu reunidos que habían respondido a su llamado. No eran todos los Anbu, por supuesto, ya que Yugao y su equipo estaban en una misión y había algunos otros que estaban fuera ocupándose de las cosas en nombre de Konoha, pero la docena de agentes restantes eran exactamente lo que Kakashi necesitaba. No había manera de que los jóvenes estuvieran preparados para que una fuerza tan moderna surgiera en el mundo. Serían prácticamente impotentes contra ella, como era debido. Kakashi miró hacia atrás y luego al libro que tenía en sus manos. Le resultaba un poco difícil distinguir las gloriosas palabras impresas en esas páginas sagradas, pero Kakashi las había memorizado hacía mucho tiempo y en realidad no necesitaba verlas para saber en qué parte del libro se encontraba y qué palabras deberían estar viendo sus ojos en un momento dado. Sin levantar la vista, Kakashi gritó hacia la habitación. Anbu, formen. Se dividieron en 4 escuadrones aproximadamente iguales, sus movimientos eran fluidos y coordinados. No levantaron la vista de sus propios libros. ¿HMM, dijiste algo?
Hablaron como uno solo, las hermosas palabras del mantra sagrado que se elevaban para llenar la habitación fueron suficientes para que una sola lágrima en la cadera se abriera camino desde el ojo descubierto de Kakashi hasta su máscara. Fue hermoso. Levantó la vista de nuevo y vio a una docena de Anbu que llevaban máscaras similares y con sus antiguos itayate cubriéndole un solo ojo, lo que le llenó de una paz que nunca antes había sentido. Los familiares libros naranjas estaban sostenidos con cariño, aunque con una engañosa naturalidad, en una sola mano y las tradicionales máscaras Anbu de antaño no se veían por ningún lado. No era necesario decolorar y teñir el cabello de todos, y para Naruto había sido costoso y había llevado mucho tiempo. Fue solo su suerte que la mayoría de la población tuviera el cabello más oscuro, pero los resultados fueron fantásticos. No habría duda de que estos pocos elegidos eran los acólitos de Hip. Guy y el colectivo de jóvenes temblarían al verlo. Protejan las escrituras. Los líderes del escuadrón, conocidos por el hecho de que sus propios libros eran ediciones especiales, fueron los primeros en cerrarlos de golpe, para indicarles a los demás que los siguieran. El primero había sido fantástico, el resonante trueno del segundo fue nada menos que glorioso. Todavía con una mano, la preciosa literatura fue devuelta hábilmente a la seguridad de las bolsas de la cadera, mientras que con la otra mano extraían kunais de sus muslos superiores. Las posturas en las que caían eran cosas perezosas y poco profesionales, más parecidas a apoyarse contra paredes invisibles que a cualquier forma verdadera. Sin duda el primer y el segundo Hokage estaban revolcándose en sus tumbas en ese momento. La habitación oscura de repente se bañó de luz cuando se abrió una puerta y otro agente Anbu entró, con su atención centrada completamente en el libro que sostenía. Alzaron la vista, fingiendo sorpresa ante la asamblea que tenían ante ellos, e hicieron como si miraran fijamente su muñeca sin reloj. Lo siento. Nada había sonado nunca tan poco sincero. Estaba distraída viendo a los Sannin pelear por el derecho a tener el primer hijo biológico de Naruto y luego me encontré perdida en el camino de la vida. El grupo de Anbu, incluido Kakashi, dio un murmullo de comprensión ante la explicación, como si fuera una excusa perfectamente razonable para tan horrenda tardanza por parte de un operativo de élite Anbu mientras Kakashi sonreía detrás de su máscara. Parece que encontró a su segundo al mando. Perfecto. El escuadrón de Yugao se detuvo de repente cuando la mujer en cuestión se quedó congelada, algo desagradable le recorrió la espalda. Echó un vistazo a su lado izquierdo, donde Souji había estado corriendo a su lado, y vio su propia inquietud reflejada en sus ojos. ¿Lo sentiste tú también?, preguntó. Ella asintió, no dispuesta a confiar en su voz. Algo estaba muy mal. Tenía la fuerte sospecha de que, fuera lo que fuese, también era culpa de Kakashi. Debería haber argumentado en contra del plan de Asuma en ese aspecto más de lo que lo había hecho. Solo esperaba que, fuera lo que fuese, resultara ser más problemático para Sarutobi que para ella, eso le enseñaría a tomar decisiones tontas. Probablemente. Aún así, tenía la sensación de que tendría que solucionar este lío cuando regresara. Jodidamente fantástico. Los relámpagos brillaron sobre la playa y las nubes oscuras cubrieron lo que debería haber sido un atardecer muy juvenil. Guy y Lee, que todavía estaban abrazados, se volvieron sorprendidos hacia la imagen que muchos otros habían creído haber alucinado durante años. La propia Tenten, a una distancia segura de los dos, sintió una pequeña satisfacción al saber que no se había estado volviendo loca y luego una gran preocupación cuando se dio cuenta de que realmente existía y en una forma tan dinámica que era capaz de cambiar. Ella esperaba que cualquier cambio que fuera, disuadiría a los dos de futuras expresiones de su se estremeció juventud. Kim hizo una pausa y ladeó la cabeza mientras algo temblaba en el interior de la juventud. ¡Qué extraño! Tosu, igualmente distraída, recibió entonces un golpe directo en la cara con toda la juventud de Kim mientras reanudaba su ataque. ¿Sí?, gritó el joven sensei con alabanza. Muy bien, Kim-chan. La única respuesta a este sentimiento tan poco juvenil es continuar nuestro entrenamiento de manera aún más juvenil, hasta que nuestras llamas apasionadas puedan derrotar por completo a esta horrible oscuridad. Kim no se dignó responderle y Tosu, a unos cientos de metros de distancia, estaba demasiado inconsciente para agregar algo. ¿No eres Orochimaru?, la acusó una voz mientras entraba en la habitación. Estaba un poco más oscura que el resto de la mansión, por fin, pero también era mucho más cálida y el aire estaba cargado de incienso ardiendo. Más oscura, tal vez, pero también bastante acogedora.
Orochimaru, porque ella, de hecho, era Orochimaru, casi inmediatamente se sintió ligeramente somnolienta y la idea de una siesta se convirtió en una perspectiva extremadamente atractiva. Algo que no ayudó fueron las innumerables almohadas suaves que estaban esparcidas sobre la pila de lujosas alfombras en el centro de la habitación, solo porque no estaba dispuesta a tomarse el tiempo de contarlas. Orochimaru se tomó un segundo para mirar alrededor de la habitación en busca de otras puertas, pero no encontró ninguna y asumió que ese era, entonces, el dormitorio de Akishi. ¿Seguiría siendo un dormitorio si no tenía cama? ¿O acaso la pila de almohadas, podría decirse que ropa de cama, sí lo era? Probablemente no importaba mucho, pero, como mínimo, estas eran las habitaciones privadas de Akishi. La última habitación, de manera similar, había estado un poco más oscura que el resto de la mansión, pero el aire era mucho más ligero y había varias personas deambulando por allí. No sabía qué estaban haciendo, y tampoco le importaba, pero obviamente había sido una especie de área común para este templo interno de ellos. En conjunto, todavía no parecía una secta. Las almohadas podían haber sido, en ese momento, innumerables, pero su continua decepción era inconmensurable. ¿Realmente esperaba que el corderito de Naruto, o era un conejito en estos días? ¿Realmente necesitaba prestar más atención a las relaciones entre Naruto y sus otros sirvientes leales estuviera haciendo un mejor trabajo con el otro culto? Tendría que comprobarlo en algún momento. Si lograra recordar. Estoy bastante segura de que lo soy, respondió Orochimaru a la voz. En realidad, no vio a nadie más en la habitación, pero ciertamente podía sentir una presencia. Eso probablemente intimidaría a cualquiera de los que deambulaban por la habitación anterior, reflexionó, suponiendo que pudieran sentirla de manera similar. La respuesta se reduciría significativamente si solo pudieran escuchar su voz. Una figura se levantó de las almohadas, su piel bronceada y sus escamas cobrizas reflejaban la poca luz que se permitía entrar en esa habitación trasera. Casi era irónico, considerando la naturaleza de ese culto y el Hapkido que tenía frente a ella, pero supuso que incluso los hijos de O podrían necesitar descansar de los rayos del sol. También había estado teniendo pensamientos despectivos sobre la cantidad de luz presente, por lo que no podía cambiar exactamente su posición y sentirse ofendida de que este culto al sol no estuviera actualmente disfrutando de la luz de O. Bueno, podría, pero no tendría mucho sentido y Orochimaru no había venido aquí con el propósito de iniciar discusiones sobre cosas intrascendentes. Orochimaru continuó antes de que Akishi pudiera objetar. Como serpiente, la muda de piel debería ser algo bastante común para ti. Yo también mudo, bueno, sonrió. Supongo que un poco más, pero ciertamente también piel. Entonces, ¿has adoptado un nuevo cuerpo? Cuestionó Akishi, y su figura se movió desde el centro de la colección de almohadas para, en cambio, rodearlas. Esto hizo que su torso se inclinara un poco hacia abajo, pero se inclinó para asegurarse de seguir siendo más alta, aunque solo fuera un poco, que Orochimaru. ¿Había crecido? Orochimaru no recordaba que la parte inferior de su cuerpo fuera tan larga. Parecía poco práctico para el mundo de los vivos. En todo caso, Orochimaru habría sospechado que Akishi se había convertido en un Hapkido únicamente debido a la necesidad de interactuar fácilmente con el mundo de los humanos y una cola más grande sin duda lo derrotaría. Por otra parte, Akishi era una de las mayores, una de las primeras hijas de O. Eso la hacía vieja. Muy vieja. Shimanda y el gran anciano Koshi, era uno de los mismos ancianos que Akishi o las serpientes usaban un título similar para sus propios originadores. Eran una indicación, las serpientes mayores solo crecieron con el tiempo. Los sapos no necesariamente seguían esa tendencia, según algo que Jiraiya mencionó hace décadas, pero no estaba seguro de si eran la norma o la excepción. Lo importante de todo esto era que la forma anterior de Akishi probablemente era similar a la de Koshi y que había envuelto a Kirigakure por completo. No le sorprendió a Orochimaru que su forma actual pudiera tener tantos problemas con una reducción de ese tamaño. Sin embargo, le hizo preguntarse cómo estaba deshaciendo el trabajo de O, ese era el tipo de cosas sobre las que necesitaba información. Tendría que vigilar de cerca a la Kyun de ahora en adelante. Si realmente estaba superando el cambio, sería un primer paso perfecto para descubrir una forma de derrotar a O, si alguna vez lo necesitaban. Y, si hubiera algo más que hacer, bueno, todavía sería un buen proyecto para que Orochimaru se ocupara durante su existencia eterna. Ella no estaba dispuesta a decir que no a algo así, necesitaba todas las fuentes de entretenimiento que pudiera conseguir o la inmortalidad casi no valdría la pena en absoluto. Un segundo cuerpo, pero sí.
Esa era una distinción importante, algo que Aki sí captó, pero por la confusión en sus ojos era evidente que no entendía del todo por qué existía tal distinción. Un segundo. Por supuesto, ahora somos dos. Si alguien perteneciente a la mayoría de las naciones elementales la hubiera escuchado pronunciar esa frase, no habría sentido nada más que horror absoluto, aunque esa palabra apenas transmitía la emoción que habrían sentido debido respeto. Iba mucho más allá del terror o el horror, tocaba algo aún más primario. Por supuesto, ignorando el hecho de que el terror era, en sí mismo, un sentimiento muy primario y, siendo realistas, no había realmente nada más allá de él, todavía estaba el asunto de que Aki no se originó aquí en las naciones elementales y el hecho de que ella era, ya sabes, un espíritu. Por supuesto, la mayoría de los espíritus que tuvieron el placer de ser presentados a Orochimaru en estos días dirían algo similar a la gente de las naciones elementales, pero Aki no era uno de ellos. Ella también era hija de O y actualmente estaba realizando un trabajo para Naruto. Solo uno de ellos le trajo consigo una verdadera seguridad frente a Orochimaru, pero sin duda ambos hechos la consolaron. 2. Aki se tambaleó hacia las almohadas. Por extraño que pareciera, el tamaño de la serpiente casi parecía encogerse ante sus ojos. Tal vez había una neblina de incienso jugando una mala pasada a los ojos de Orochimaru. Y miró al Zenin serpiente con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Ahora sois dos? Entrecerró los ojos. ¿Clones? Preguntó, casi acusadoramente. ¿Un truco de tu jutsu? ¿Hay jutsu involucrado? Por supuesto, respondió Orochimaru con facilidad. Si hubiera sido cualquier otra persona, excepto Naruto y el favorito del joven, ella podría haberse sentido insultada, pero tal como estaba más que lo suficientemente orgullosa de su logro como para disfrutar de la incredulidad de la Kyuubi. Todavía no le gustaba mucho la serpiente, tal vez irónico considerando su propia invocación, y Orochimaru estaba inclinado a aprovechar cualquier oportunidad para demostrar su propia superioridad. También hubo algo profundamente satisfactorio en sorprender a un ser que probablemente era anterior a la mayor parte de la historia conocida. Pero el cuerpo, continuó, es muy real. Lo creé yo misma, con la ayuda de un antiguo compañero de equipo, y utilicé mi jutsu para darle vida. Entonces, ¿no eres tú en realidad? La confusión y la incredulidad dieron paso al interés. Esto sonaba muy parecido a algo que Aki podría aprovechar en su misión actual, aunque Orochimaru probablemente no lo sabía. De hecho, existía una clara probabilidad de que Orochimaru le hubiera ocultado el asunto por completo si hubiera sabido que podría haber beneficiado a uno de los hijos mayores de O, aunque tal vez no. Después de todo, era la misión de Naruto y Orochimaru no quería que su príncipe se disgustara. Pero sobre todo quería que él estuviera contento con ella, así que su primer instinto sería encontrar una forma de sacar provecho de la situación. En este caso, tal vez se diera cuenta de que ni siquiera era necesario. Lo es. 2 cuerpos, 2 mentes, una alma. Frunció el ceño, pensativa, y luego corrigió. O, tal vez, un eco de un alma. ¿Un recuerdo? En realidad, no podría decirlo. El Kage Bunshin es un kinjutsu que ni siquiera los creadores comprendieron del todo y ¿quién puede decir cómo funciona realmente cuando se combina con mi propia técnica prohibida? Dudo que haya creado un alma completamente nueva. Sin embargo, estaría muy contenta si ese fuera el caso. Le daría mucho más con qué trabajar para sus otros proyectos. Eso inmediatamente llamó la atención de Aki. ¿Todo lo que necesita es un alma? Preguntó, buscando confirmación. Orochimaru ya había dicho que era capaz de crear los cuerpos, lo cual era perfecto. Sí, claro. La técnica, claro. Los cuerpos son bastante fáciles de crear, aunque puede resultar complicado diseñarlos. Hay tantas opciones que es difícil decidirse por una sola. ¿El alma tiene que ser humana? La pregunta hizo que Orochimaru parpadeara sorprendido. No, no lo sé, admitió después de unos segundos. No lo había considerado. Realmente no puedo pensar en ninguna razón por la que tendría que hacerlo. Tengo una razón para hacerlo. Mis hermanos menores, los hijos de O, necesitan tomar el lugar de la familia real aquí para poder otorgarle el control a Naruto. Si tuvieran cuerpos idénticos a la familia real, carne verdadera que no se pueda descartar ni ver, eso aseguraría el engaño. ¿Trasladar a los hijos de O a algunos de mis cuerpos? La idea era ciertamente interesante. Parecían tener ya formas físicas supuso que la invocación de Aki. Naruto no había sido quien los había llamado aquí esta vez, así que, ¿cómo trasladaría esas almas de la forma invocada a sus propios cuerpos?
¿Descomponerlas en chakra e infundir los cuerpos, tal vez? Su técnica prohibida era algo similar, por lo que podría lograr que funcionara, pero al mismo tiempo eran serpientes y lo habían sido durante toda su existencia. ¿Realmente podrían usar uno de sus cuerpos? Orochimaru realmente se encontró queriendo probar eso, y si también ayudaba a Naruto a conseguir lo que quería, bueno, eso era aún mejor. Eso sin siquiera considerar el hecho de que Aki iba a tener que negociar por tal servicio, incluso si ya era a favor de Orochimaru hacerlo. 3 beneficios y ningún inconveniente. Ese era el tipo de trato que a Orochimaru le encantaba hacer. Obtener todo eso de Aki solo lo hizo mucho más dulce. Es una idea interesante, Aki sí, sonrió Orochimaru. Pero, por supuesto, sabes que no puedo ayudarte en tu misión de forma gratuita. Técnicamente, podía hacerlo, ella y Aki también lo sabían, pero el orgullo de Aki no iba a permitir que le concedieran ayuda para cumplir las órdenes de los sumos sacerdotes, y Orochimaru se aseguraría de sacarle cualquier concesión posible a la situación. Entonces supongo que tendremos que discutir un precio. La sonrisa de Orochimaru se amplió y Aki hizo todo lo posible por contener su ceño fruncido. No funcionó. Había un asunto importante que Naruto no había tenido en cuenta cuando dejó a aquellos en quienes confiaba para que dirigieran todo lo que había construido durante los últimos años. No tenía ni la menor idea de qué diablos se suponía que debía estar haciendo consigo mismo. En lugar de su habitual recurso, robar el trabajo de otra persona para mantenerse ocupado y asegurarse de que todo funcionara sin problemas entre los distintos grupos con los que trataba, se había aislado mucho de los lobos y de todos sus subsidiarios. Recibía informes, por supuesto, lo que le permitía controlar cómo estaban sus aliados más cercanos, amigos y familiares, en realidad. En su mayoría, familia. En realidad, no, todos eran familia. Hana, Sai, Mai, Orochimaru, Tsunami, Hanabi y Shizune eran prácticamente familia en estos días. Se ocupaban de dirigir las cosas en su ausencia, pero en realidad no le dejaban interactuar con nada. Él podría enviar instrucciones si realmente quisiera, pero eso frustraría por completo el propósito de dejarlos a cargo de las cosas en primer lugar. Naruto ya sabía que Hana y Sai no necesitaban que él dirigiera Nami no Kuni. Del mismo modo, Orochimaru y Tsunami se encargarían de Otogakure y su palacio respectivamente. Hanabi estaba muy orgullosa de su propio equipo y del trabajo que hacían. Naruto tenía absoluta fe en eso, considerando lo bien que ya estaba funcionando para aumentar la eficiencia de los sistemas de retazos que habían mantenido unidos a los lobos durante tanto tiempo. Shizune también tenía un equipo que era más que capaz de dirigir, así que no tenía que preocuparse por eso. En realidad, la prueba que estaba llevando a cabo era para que Mai viera lo bien que podía mantener unidos a los demás en su ausencia. Confiaba en su capacidad para hacerlo, pero dudaba de que tuviera confianza en el asunto. Esto era mucho más para demostrarle que podía hacerlo que para demostrárselo a él de alguna manera. No era que él le confiara ciegamente los asuntos a ella. Competente o no, ella todavía estaba siendo preparada para ese puesto y sería un descuido por su parte no estar atento a cualquier problema que pudiera surgir. Sin embargo, había decidido mantenerse al margen de todo, excepto de los asuntos de máxima importancia. A menos que pensara que una de sus decisiones traería consecuencias desastrosas para los lobos, la dejaría en paz. Era una sensación terriblemente incómoda, sin importar cuánto supiera que ella haría todo lo que estuviera en su poder para cuidar de los lobos por él. Los amaba tanto como él. Quedarse sentado y no hacer nada era lo último que Naruto quería hacer, y cada parte de él gritaba que necesitaba estar allí para ellos en cada paso del camino. Sabía que eso no era práctico, aunque estuviera de regreso en Nami, no sería parte de todo y las cosas debían estar preparadas por si algo le sucedía. Se sentiría mucho más cómodo sabiendo que sus lobos estarían bien cuidados en su ausencia, pero eso no hacía que la espera fuera más llevadera. Para su disgusto, esos informes no le suponían mucho trabajo. Semanalmente, cada uno de ellos los recogía y resumía para facilitar su lectura, y algunos de los lobos apostados en el palacio le proporcionaban copias adicionales. Tanto Sai como Mai le habían ocultado cosas en el pasado, su amor y deseo de proteger a los lobos se extendían también a él, en un esfuerzo por ahorrarle preocupaciones mientras trabajaban para resolver el problema por su cuenta, pero eso frustraría el propósito de esta prueba. Si no supiera realmente con qué estaban lidiando, nunca podría tener la esperanza de comprender adecuadamente cómo lo resolvieron. Como era de esperar, que Igo era una de sus principales fuentes de información sobre sus acciones en ese momento.
Por supuesto, con sus hábitos de comunicarle las cosas directamente a Naruto sin importar los deseos de Mayosai, sin duda también se quedaría al margen de ciertas cosas. Es por eso que tenía a otros en su lugar también. Al comparar sus informes con los de Keigo, pudo ver exactamente lo que los demás podrían intentar ocultarle, siempre con las mejores intenciones, no tenía dudas, y pudo confirmarlo aún más al compararlo con sus propios informes. Bueno, en teoría, de todos modos. Hasta ahora, los tres habían sido idénticos. Supuso que eso significaba que no estaba sucediendo nada que él no supiera y que no era una señal de que su sistema hubiera fallado, aunque esa ciertamente era una posibilidad. Mientras su círculo íntimo lograra evitar que Keigo o sus otras fuentes se enteraran, no tendría nada con qué comparar sus informes y seguiría en la misma oscuridad. Era poco probable, pero era una posibilidad que no ignoraba. Solo el tiempo lo sabría. Por supuesto, en ese momento tenía mucho tiempo libre. Los informes semanales se podían resumir en 1 o 2 horas y, como no había discrepancias, no había nada que investigar más. Eso era mucho más tiempo libre del que estaba acostumbrado a tener. Normalmente eso significaba entrenar, pero no tenía suficiente espacio en ese momento y no quería hacerlo fuera de su puesto de avanzada temporal para no llamar la atención. Eso solo lo dejaba con ver a Ganju y su equipo trabajar y ocuparse de las chicas. Bueno, Mikoto ciertamente los mantenía a todos ocupados, y la mayor parte de su tiempo libre se dedicaba a recuperarse. Había esperado que con el tiempo su apetito pudiera disminuir un poco, saciada después de años, pero en todo caso parecía aumentar cada día. Había empezado a encerrarla en su habitación con los demás solo para tener la oportunidad de descansar, e incluso había robado a Guren del proyecto algunos días para darles más respaldo a los demás. Realmente tuvo que cuestionar su suerte cuando sus vacaciones parecieron ser más estresantes y agotadoras que su antigua triple carga de trabajo. En realidad, su triple carga de trabajo utilizó clones, tal vez. Recuperaría sus recuerdos, sí, pero no necesitaría trabajar con ellos como lo hizo con los asuntos del gobierno de Nami y su propio cansancio no podría agregar mucho más al suyo, ¿o sí? Incluso si lo hiciera, estaba seguro de que los demás apreciarían el respaldo y estaba seguro de que Mikoto estaría encantada de tener más tiempo con él de cualquier forma. Los demás probablemente estarían contentos de que ella también dejara de acaparar sus horas de vigilia. Sin embargo, se dio cuenta de que tendría que encontrar una manera de hacerlos un poco más duraderos mientras se frotaba la marca de mordedura en el cuello. Sus pálidos dedos rozaron las nuevas costras y frunció el ceño cuando sintió que la sangre comenzaba a brotar de debajo de ellas. Probablemente fue un milagro que alguna vez pudiera utilizarlos con Anko y Tayuya, no había forma de que fueran suficientes para Mikoto como estaban. Quizás Orochimaru tenga una idea de cómo solucionar eso. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? La pregunta de Doto fue prácticamente un siseo mientras miraba a Yurin desde su trono. El hombre en cuestión, normalmente bastante grande, no pudo evitar encogerse ante la furia apenas reprimida que ardía en los ojos del daimyo. No lo hemos visto en días, Doto-sama. Kari ha dado un paso adelante y ha asumido sus responsabilidades hasta ahora, pero no ha recibido ningún entrenamiento de liderazgo de equipo con Yaiji ni sabe qué estaba imaginando Hyugo con sus planes. ¿Y por qué me enteran de esto recién ahora, si lleva días desaparecido? Esperábamos que apareciera de nuevo, Doto-sama. Estaba trabajando con sus arquitectos para el complejo turístico y tenía la impresión de que había tenido que centrar su atención en otra cosa para el proyecto ferroviario. Cuando no supimos nada de él y no apareció, por supuesto se lo comuniqué de inmediato. Hacer el viaje de regreso aquí y dejar mi proyecto sin supervisión solo para encontrarlo aquí resolviendo algo con usted directamente habría sido extremadamente insignificante. En su mayor parte, todo eso era una tontería. En realidad, habían estado buscando al joven por todas partes con la esperanza de encontrar algo que indicara que la locomotora desaparecida era de otra persona para poder sacarla a la luz y arrojar dudas sobre si había sido Hyugo. Tal como estaban las cosas, no habían encontrado nada y todas las pruebas circunstanciales apuntaban a que él era el culpable. No debería haberse sorprendido, sabía que Hyugo era un shinobi, o algo similar, al menos, y obviamente eso significaba que estaba allí por algún propósito específico. Había sido una tontería esperar que estuviera aquí simplemente buscando un nuevo comienzo para su vida. Después de todo, ¿quién diablos elegiría Yuki no Kuni de todos los lugares para eso?
En ese caso, realmente tendría que haberse quedado sin opciones, y para llegar a ese punto, bueno, probablemente no era el tipo de persona que Hyuran querría trabajando en, o liderando, una de sus tripulaciones. En realidad debería haberlo sabido mejor, simplemente se había sentido aliviado de tener respuestas para algunos de sus otros problemas. Entonces, ¿estás diciendo que, aproximadamente al mismo tiempo que desaparece uno de mis nuevos motores, también desaparece uno de los líderes de tu tripulación? ¿Alguien que estaba siendo entrenado para operar y mantener tales motores? Era obvio por el tono de su voz que Doto ya estaba seguro de lo que había sucedido. Hyuran solo podía esperar que eso significara que la ira del hombre se dirigiría hacia allí también y no recaería sobre sus propios hombros. Sí, Doto-sama. La rabia cuidadosamente contenida estalló, derramándose más allá de sus ojos y sobre sus labios mientras su grito resonó por todo el palacio y su puño blindado cayó para aplastar el brazo de su trono. Entonces encuéntralo. Fin del capítulo.